Saludos fraternales, familia franciscana. Bienvenidos a la Casa Abierta Virtual del Área de Ciencias Sociales. Buenos días con toda la unidad educativa. Mi nombre es Ana Paula Jiménez y realizo este video para la asignatura de Historia. Pertenezco al segundo A y el día de hoy voy a hablarles acerca de los sistemas económicos en el Paleolítico y en el Neolítico. Para comenzar, vamos a definir qué son los sistemas económicos primitivos. Los sistemas económicos primitivos son las reglas prehistóricas que integraban el uso de la técnica y los recursos naturales, para de esta manera asegurar la cooperación continua en la provisión de bienes materiales. Utilizaban los recursos naturales de manera no sistemática, debido a la escasez de máquinas y herramientas modernas. Si bien es importante rescatar que durante estos periodos empezaron a desarrollar técnicas para el perfeccionamiento y utilización de las herramientas. Características. La división del trabajo se basaba en el sexo, por el cual las mujeres desempeñaban un papel de recolección de frutas y raíces, mientras los hombres participaban en la caza o en la pesca. Los bienes producidos se consumen casi inmediatamente, no se producen excedentes económicos, no existe la explotación ni las clases sociales. Son la primera comunidad primitiva en organizarse para satisfacer sus necesidades. Se podía asegurar la existencia del ser humano viviendo junto y en forma colectiva. Como podemos ver en estas imágenes, encontramos características primordiales de estos periodos, que iremos profundizando más adelante, entre los cuales están la recolección, el trueque y la cocción y preparación de alimentos, los cuales permitían la evolución y adaptación de un nuevo sistema de vivencia y de economía. Periodo Paleolítico. También conocida como Piedra Antigua, fue el periodo más largo de la prehistoria, un periodo que duró aproximadamente 2 millones de años, los cuales no se establecieron en un lugar específico, es decir, fueron nómadas. Se agrupaban en hordas y se extendían desde África. Su sistema económico estaba basado en la caza y en la recolección. Con ella cubría sus necesidades básicas: comida, leña y materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. Con lo cual podemos definir que era una economía depredadora, en la que, como bien se menciona, existían cazadores y recolectores. Durante esta tarea, las mujeres se encargaban de recolectar el alimento de la tierra, mientras los hombres de cazar los animales para el consumo de alimentos y la obtención de abrigo. Además, durante este periodo se dio la caracterización por ser una etapa de la prehistoria al utilizar la piedra tallada. Es por esta razón que este periodo se divide en 3 etapas según la evolución de las herramientas, los cuales son el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. La fabricación de armas, como el arco y la flecha o el propulsor de lanzas, facilitó la caza. La utilización de arpones y redes posibilitaron la pesca. Como bien lo mencionamos anteriormente, su economía se basaba en la caza y en la recolección. No había excedentes y no se acumulaba ningún tipo de riqueza. Eran una sociedad nómada. Periodo Neolítico. Es un periodo de la historia que significa nueva piedra o piedra nueva, que surgió entre el Paleolítico y la Edad de los Metales hace 10.000 años atrás, tras la última glaciación en la zona del Creciente Fértil, que abarcan los territorios de Palestina, Líbano, Israel, Irán e Irak. Es denominada así por su forma de media luna,
además de su gran fertilidad de las tierras. Transformaron el medio para asegurarse de la subsistencia. De una economía depredadora pasaron a ser una economía productora y autosustentable, el cual estaba basado en agricultura y ganadería, consistiendo en el descubrimiento de la domesticación animal y vegetal. Además, podemos rescatar que este grupo se volvió sedentario, viviendo de esta manera en aldeas permanentes y nucleados que permitía que se vivieran en grupos más grandes. Llegaron a perfeccionar sus armas a través del pulido de la piedra, que era una nueva técnica que surgió en este periodo de tiempo. De esta manera permite la división de trabajo y mantener su sistema económico primitivo, planteado durante este periodo. Además, como una de las características importantes que surgieron en este periodo, se encuentra el trueque. Esto era debido al incremento de la cantidad de alimentos disponibles. Estos se convirtieron en excedentes guardados y después se volvieron como una mercancía intercambiable con otros productos que se necesitaban. Es así como se denominó el trueque. Como podemos ver en las distintas imágenes, tenemos la perfección de sus herramientas a través de la piedra, sus viviendas en aldeas, el trabajo de las mujeres, la agricultura y ganadería por parte de toda la sociedad. Muchas gracias. El esclavismo es un modo de producción sustentado en la mano de obra forzada y sometida, que no recibe ninguna ganancia ni remuneración a cambio de sus esfuerzos, solo lo necesario para subsistir, y que no goza además de ningún tipo de derechos laborales, sociales ni políticos, siendo reducida a la propiedad del amo o patrono, como si de un objeto se tratara. El esclavismo como forma de producción parece ser tan antigua como el hombre. Ha existido desde la época de la prehistoria, cuando inició la descomposición de las comunidades primitivas y el hombre comenzó a utilizar a otros individuos con fines comerciales. Al desarrollar la actividad agrícola, el ser humano tuvo que procurar una mayor organización social y laboral, para lo cual utilizó a los esclavos con fines comerciales basándose en la idea de la propiedad. Persona que es partidaria de la esclavitud, que comercia con esclavos o que tiene esclavos. Persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueño. El esclavismo forma parte del desarrollo de la organización social y agrícola, que sustituyó el antiguo régimen comunal y generó un sistema económico de producción esclavista, tomando en cuenta lo siguiente. A medida que se desarrollaron e inventaron nuevas herramientas y métodos de agricultura y cría de animales, aumentó el desarrollo económico y se precisaba de mayor mano de obra, es decir, esclavos.
Esta idea surgió a medida que se desarrollaron instrumentos de trabajo que propiciaron una mayor producción y diversificación de productos, con el fin de sustentarse y hacer trueques o negocios. Al tener mayores ganancias y riquezas, se precisaba de más cantidad de esclavos que se compraban o intercambiaban. Conforme las personas se enriquecían, debían fortalecer la seguridad de sus pertenencias y sus ejércitos, los cuales tenían la tarea de invadir pueblos más pequeños y pobres a fin de apoderarse de todo aquello que encontraban. Las personas que capturaban o sobrevivían a los actos vandálicos se tomaban como esclavos. Una vez se organizaron los grupos sociales, estos se diferenciaban por sus riquezas y estatus de poder, y se dividieron en clase alta, media y baja. La clase baja tenía pocos recursos, estaba formada generalmente por artesanos y campesinos, y de ahí se obtenía un gran número de esclavos. La mejor manera de desarrollar el modo de producción fue el esclavismo, ya que los esclavos trabajaban arduamente, día y noche, a fin de generar mayores niveles de productividad. Los esclavos eran las personas que trabajaban la tierra, la construcción, la ganadería y las minas. Esta mano de obra impulsó un importante desarrollo a nivel económico y comercial, tanto así que al principio los esclavos fueron considerados como un tipo de moneda de intercambio, con la cual se podían efectuar pagos, hasta la aparición de la moneda metálica. El esclavismo era una práctica sin duda inhumana y cruel, pero tenía las siguientes fortalezas y debilidades. La mano de obra esclava era muy barata, pues no recibía salario, ni compartía los frutos de su esfuerzo, excepto aquello que su amo tuviera a bien darle para su sustento. El trabajo esclavo era inconstante y sin iniciativa, ya que al esclavo le importaba poco o nada la labor que llevaba a cabo, por lo que a menudo se debía mantener a los esclavos en un constante estado de tensión o de miedo, a través de amenazas y castigos ejemplares. Las preocupaciones respecto al mejoramiento de la producción y la rentabilidad eran exclusivamente del amo. El 23 de agosto de 1833 se aprobó la Slavery Abolition Act, Ley de Abolición de la Esclavitud, por la que desde el 1 de agosto de 1834 quedaban libres todos los esclavos de las colonias británicas. Durante un periodo de transición de 4 años permanecerían a cambio de un sueldo ligados todavía a su amo. En 1851, en Ecuador, el general José María Urbina asume el poder y expide un decreto para liberar a los esclavos. Buenos días, autoridades, maestros y compañeros estudiantes. Mi nombre es Camila Calle y les hablaré del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Este fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Precisamente abarcó del siglo IX al siglo XV, caracterizado por un sistema monárquico, también considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. Este feudalismo, que predominó sobre todo en la Edad Media, tuvo como una de sus características principales la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban sujetos a su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación. El origen del feudalismo. Después de la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del imperio disminuyó de manera repentina.
y Europa se dividió en varios reinos débiles. Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de vikingos del norte de Europa, magiares de estepas asiáticas y sarracenos que son piratas por el Mediterráneo. En estas circunstancias nace el feudalismo, en el que el rey necesita a los nobles, es decir, caballeros, para que le ayuden a mantener el reino, y a cambio el rey concede unas tierras. Esto provoca un nuevo sistema estamental, el cual se divide en 3 clases a la población, en nobleza, clero y campesinos. La sociedad feudal. Durante esta época, la sociedad se dividió en 3 grupos principales, que debían seguir las órdenes del rey. Primero, la nobleza. Esta clase social está integrada por todos aquellos que eran propietarios de tierras, las cuales fueron ganando gracias al poder militar que en su momento tuvieron. Segundo, el clero. Esta clase la componían todos los que hacían parte de la iglesia y que a su vez eran los encargados de dirigir el comportamiento de todos al ser una sociedad teocéntrica. La iglesia poseía gran poder en la toma de decisiones. Tercero, los siervos. Estos eran los menos privilegiados, se encontraban en la parte más inferior de esta pirámide social. Aquí se encontraban los campesinos, encargados de cultivar las tierras, criar animales y hasta los que realizaban los trabajos artesanales. Características del feudalismo. Algunas características del feudalismo son las siguientes. La producción que permitió el consumo del feudo era solo la que se necesitaba. La base de riqueza dependía de la extensión del terreno. La base de la producción dependía principalmente de la agricultura. Al no haber excedente de producción, tampoco había comercio. No había una circulación de moneda. Era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente. La economía feudal. La economía feudal estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería. El comercio apenas existía y lo único que se comerciaba se realizaba por intercambio. Cabe mencionar entonces que la principal fuente de riqueza de la época era la propiedad de la tierra, de las cuales eran dueños los señores feudales. Todo el trabajo que realizaba en las tierras en esa época era realizado por los siervos, que a la vez pagaban impuestos a los señores feudales. En ese momento la industria no existía y los trabajos que se hacían eran realizados por los artesanos. Por último, la decadencia del feudalismo. El feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIV. A partir de entonces inició su decadencia. Dentro de las causas de esta decadencia encontramos, primero, el desgaste económico y militar que produjo en los señores feudales su participación en las cruzadas. Segundo, la división de la tierra y muchos feudos pequeños que debilitó el poder de los feudales. Tercero, el florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la burguesía y el uso masivo de la moneda. Cuarto, el fortalecimiento del poder real, al rodearse de un ejército profesional que le permitía unir e incorporar nuevos territorios. Formas de producción en la América precolombina. La economía de América precolombina se basaba en el intercambio de productos y la fuerza laboral se basaba en la reciprocidad de parentesco. Agricultura. Base de la economía de la América precolombina, una actividad de subsistencia y sagrada, donde sus dioses eran responsables de los fenómenos climáticos y las cosechas. Las civilizaciones precolombinas desarrollaron técnicas de conservación de alimentos y cultivaron 70 especies vegetales, entre ellas papas, camotes, maíz, ají, algodón, tomate, maní, coca y quinoa. Minería. Para las culturas precolombinas, el oro era propiedad de los dioses y por lo tanto no era un medio de intercambio comercial. Otros metales duros los utilizaban en la elaboración de armas. Manufacturas. La cerámica y el textil tenían una importancia social, religiosa y política. Se destacaban por su acabado, diseño, color, forma, geometría rica y variada. Causas del origen del mercantilismo. La caída del feudalismo y nacimiento de la burguesía, un nuevo movimiento social y económico que acababa con la Edad Media, sobre todo los intereses y las ambiciones de los mercaderes, que formaban parte de la burguesía. Aumento significativo de la producción, el auge de nuevas tecnologías que provocó un aumento de la producción, lo que llevó a la comercialización de los excedentes de producción,
descubrimiento de América, donde conquistadores europeos devastaron y saquearon a pueblos americanos. En base a esto hubo un incremento en el intercambio comercial. Mercantilismo es una doctrina económica desarrollada entre los siglos XVI y XVIII en Europa. Tiene como principio el enriquecimiento de países basados en la acumulación de metales preciosos. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Objetivo del mercantilismo: el enriquecimiento de la nación, basado en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, favoreció el uso de sistemas monetarios e impulsó el comercio exterior. Exponentes: Juan Bodino, Francia; Jean-Baptiste Colbert, Francia; Thomas Mun, Inglaterra; Antonio Serra, Italia. Características: aparición de los estados-nación, que trajo conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. La agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. Entre mayor la acumulación de metales preciosos de la nación, mayor era su prosperidad y poder. El Estado debía imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de la acumulación de riqueza, como controles, restricciones, subsidios, manufacturas, etc. Su intervención tendría un carácter proteccionista, que favorecía a la exportación y disminuía la importación, protegiendo así la producción interna. Solo se podía importar aquella materia que resulte escasa en la nación. Se permitía exportar del excedente de la producción de bienes a cambio de oro o plata. Estaba prohibido la exportación de los metales preciosos de la nación, ya que estos eran sinónimo de riqueza y poder. Influenciado por el colonialismo, que le llevó a tener mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional. El comercio triangular abrió nuevas rutas marítimas por Asia y América, que hicieron posible la mundialización del comercio europeo, acumulando más capital. Fin del mercantilismo. A finales del siglo XVIII, debido al surgimiento de nuevas teorías económicas que se caracterizaron por ser más liberales y aprovechar los beneficios del comercio, ya que el mercantilismo no comprendía las ventajas del comercio. El siglo XIX, Adam Smith, quien propuso las teorías del liberalismo, fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos, los cuales instituirían esta corriente mercantilista. Muy buenos días con todos, mi nombre es Solmía Morales y curso el segundo de bachillerato paralelo A. A continuación voy a compartir con ustedes una breve explicación acerca de lo que es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Su objetivo es la acumulación de capital. La palabra se forma de la unión entre el sustantivo capital, que significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa sistema. Propone la libertad de mercado como principio básico. El mercado se regula por medio de la ley de oferta y demanda, y existe competitividad entre los productores. Fases del capitalismo. Capitalismo mercantil. Se da de la Edad Media hasta principios del siglo XVIII. Se lo considera como precapitalismo. Apareció gracias a varios factores como la expansión marítima, la exploración de nuevas tierras, el desarrollo del comercio, el aumento de la población, el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Características de esta fase fueron aparición de la moneda como valor de cambio, mercantilismo como sistema económico, balanza comercial favorable, es decir, el excedente, el proteccionismo y el metalismo. Capitalismo industrial. Aparece a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se dio con la primera revolución industrial y el cambio de la economía global hacia un modelo de producción industrial y el crecimiento de la burguesía.
Se basó en el desarrollo de industrias gracias a factores como el desarrollo tecnológico y científico. Aquí predominaba el papel de las industrias, entre ellas la metalurgia, la textil, entre otros. Se da un aumento del número de empresas y los países eligen el modelo industrial dejando a un lado la producción artesanal. Imperialismo, que sucede en el último tercio del siglo XIX. Con el fin de aumentar la competitividad e ingreso, las empresas optan por el incremento de la productividad y reducción de costos. Las empresas se convirtieron en grandes conglomerados. Muchas naciones competían por establecer su control sobre el sur y sureste de Asia y el continente americano. Se estructuraron de acuerdo con la doctrina del mercantilismo. Cada metrópoli procuraba controlar el comercio de sus colonias para monopolizar los beneficios obtenidos. Representantes. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, considerado el padre de la economía moderna. Algunas de sus aportaciones fueron el reconocimiento de la división del trabajo, la acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico y la defensa del mercado competitivo, entre otros. John Locke fue un médico y filósofo inglés, considerado el padre del liberalismo moderno y el empirismo. Propone que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres. El capitalismo en la actualidad. Sabemos que el capitalismo tiene 3 pilares básicos: la propiedad privada de los medios de producción, la existencia de un mercado libre como institución central y la búsqueda del máximo beneficio. Pues se ha demostrado que no es el mejor sistema para la realización de las personas por estas razones. El propósito de obtener el beneficio máximo crea una economía separada de las necesidades sociales. La competencia entre capitalistas promueve situaciones de crisis graves resultados sociales, como el desempleo, la pobreza y marginación. Estimula el crecimiento a cualquier costo y el consumo no razonable de recursos naturales. Y por último, la explotación de la mano de obra asalariada y porque promueve una acumulación desmesurada de riqueza. Un ejemplo es Estados Unidos, que se considera como la principal economía del mundo, que tras la Segunda Guerra Mundial se afianzó como país capitalista hasta llegar a ser la potencia mundial actual. Francia, con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII y la llegada de la burguesía al poder, comenzó su historia capitalista. Se considera uno de los países más desarrollados del mundo por su calidad de vida y es la 9ª economía del mundo. Confundir al socialismo con el comunismo, pero aunque tengan algunas similitudes, decían que para llegar al comunismo se debía pasar por una etapa llamada socialismo. Sus características más importantes son la propiedad social de los medios de producción, la planeación de la producción y sobre todo la regulación económica. ¿Qué es? Los medios de producción, como pueden ser las industrias y las tierras, se encuentran en manos del Estado o de la comunidad en conjunto, haciendo de esto un reparto igualitario de los bienes. Al ser el Estado el poseedor de los medios de producción, es el mismo que debe encargarse de la economía en base a las necesidades de la población, para luego poder distribuir de manera igualitaria los recursos. ¿Y qué se logra de esto? Justicia social y la disminución o erradicación de las clases sociales. Por ejemplo, servicios como la educación o la salud son sumamente gratuitos por el Estado y proveídos para toda comunidad. Por lo que vemos, el Estado tiene un rol central con la población, evitando así la acumulación de riquezas en manos de unos pocos privados, lo cual es la causa que se genera la pobreza. El socialismo utópico, influenciado por Rousseau, trataban de crear una sociedad ideal que tenga armonía e igualdad. Se oponían a la explotación de los trabajadores porque los degradaba y embrutecía. Sus autores principales fueron Saint-Simon, Fourier y Owen. Proponían que vivieran en edificios comunales llamados falansterios,
y que mejorando las condiciones de los trabajadores traía mejor producción y beneficio. El socialismo científico fue una idea política elaborada en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels en su manifiesto comunista, que instaba a los trabajadores llamados proletarios a unirse y a destruir el poder de los capitalistas. Recibe el nombre de marxismo. Estos dos hombres no estaban de acuerdo con el capitalismo, porque era muy injusto, no daba ninguna libertad, como se decía, así que debía cambiar como los otros sistemas. Y esto da origen al obrerismo, donde los trabajadores, llamados proletarios, se unían para luchar y quitar el poder a los capitalistas. En 1811, enfrentamientos protagonizados por el movimiento ludita, en donde obreros destruyeron las máquinas ya que decían que les quitaban trabajo. A medida de esto nacen asociaciones para ayudar a trabajadores en cualquier situación que a los capitalistas no les importaba. En 1824 aparecen los sindicatos de trabajadores y, entre otras cosas, con el objetivo de reivindicar el salario y la labor, incluyendo la forma de estar en la política. Después de interesantes experiencias, como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene una oportunidad de ponerse a prueba con la Revolución Rusa. Se crea la URSS y otros países siguieron su ejemplo. Ahora, ¿cómo funcionó? En primer lugar, se dio gran concentración de poder político. Regían autoritariamente con el pretexto de proteger el bien común. Se puede decir que se quedaron en sus puestos de mando toda la vida. Pérdida de libertad. Existía represión con el pueblo y falta de innovación. Un ejemplo muy claro es Cuba, en donde la educación y la salud está para toda una sociedad, pero por otro lado existe la escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. En la actualidad, ninguna nación considerada socialista ha logrado llevar a la práctica estas ideologías de manera pura, debido a la famosa corrupción. Algunos ejemplos de países considerados socialistas son China, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS, Cuba, Corea del Norte, Dinamarca, Finlandia, Laos, Venezuela y Bolivia. El socialismo del siglo XXI en realidad mantiene los mismos principios clásicos del marxismo tradicional, el cual limita la acción del mercado y atenta contra la propiedad privada. Se concluye que la crisis actual es la consecuencia natural de una serie de políticas socialistas, siempre produciendo los mismos resultados de escasez, inflación, amenaza a la libertad de los individuos por los crecientes niveles de autoritarismo. Las naciones siguen siendo presas de las ideas socialistas, sobre todo las del mundo subdesarrollado, deseosas de buscar salidas utópicas a su condición social. En el caso venezolano, es evidente cómo esta nación intentó aplicar el llamado socialismo del siglo XXI, con resultados negativos para la sociedad. Por la caída del muro de Berlín en 1989, podía volver a soñar con el socialismo del siglo XXI, un nuevo socialismo que garantizaba las libertades individuales al mismo tiempo que repartía equitativamente las riquezas. Hasta entonces, los regímenes socialistas se habían intentado montar en países pobres y atrasados, mayoritariamente rurales y con escaso capital humano. Venezuela, en cambio, era un país muy rico, tenía una próspera clase media y las mayores reservas de petróleo del mundo. La revolución, por primera vez en la historia, podría hacerse partiendo de la prosperidad del socialismo, en vez de la escasez y el atraso, como lo decían los socialistas que eso provocaba el capitalismo. Pero en 20 años ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Todos los países que han querido seguir el socialismo no han terminado bien, y por eso en la actualidad están como están. De hecho, es mejor no estar ni de un lado ni del otro, mejor ser neutros. Espero que esta información pueda serles útil en algún aspecto de su vida. Muchas gracias por su atención.